Gracias, Jimé. Gracias, Diana. Pues buenos días, vamos a dar, bueno, ya buenas tardes, ya son las 12:06. Claudia, Diana, Carla, Sofía, Jimena, sean bienvenidas a esta clase, a esta primera sesión síncrona. Y vamos a llevar la clase un poquito dinámica. Si pueden prender sus cámaras, me gustaría para conocerlas, para que el contacto sea como un poquito más directo. eh, y que podamos llevar un poquito más dinámica la clase. No se espanten, no les voy a hacer preguntas, no les voy a hacer exámenes. Lo único que quiero es que participemos para saber cómo están viendo la clase, si les está gustando, si no les está gustando, si les está haciendo complicada, no se les está haciendo complicada, y poder evaluar un poquito cómo es que van avanzando con esta clase. Entonces, vamos a iniciar con el tema de los derechos humanos. Y no sé si a alguna de ustedes les gustaría comentar algo sobre los derechos humanos, si estaban conscientes de la importancia de los derechos humanos en la salud. Cualquiera de ustedes que quiera abrir su micrófono para que no sea un Buenos monólogo. días. Hola Claudia, buenos días. Pues yo creo que son muy importantes, ya que si no existen los derechos humanos, se hacen muchas negligencias médicas, además de que pues es una ética para que los médicos y todo el personal de salud pues trabajen correctamente y no se incumplan pues como que todas sus responsabilidades y deberes que se deben ejercer dentro de su campo laboral. Ujú. Oye Claudia, a ver, platícame, ¿tú ya tienes experiencia en el Sistema Nacional de Salud? ¿Ya has trabajado en alguna hospital, clínica, consultorio? No, no como tal. Y, por ejemplo, ¿has tenido experiencia de algún familiar que haya tenido que estar en algún hospital, internado, alguna cirugía? Sí, ¿Y cómo bueno, le es fue? que mi hermano es médico, entonces, pues igual como que todo ese rollo de los hospitales y así. Ujú. Y pues ¿Y también cómo? apenas, bueno, operaron a mi papá, entonces también todo eso de estar ahí en los hospitales, sí, Ujú. también como que ves mucho sobre el campo laboral, cómo es en hospital y cómo trabajan y todos los reglamentos que siguen. Oye, y a ver, ¿cómo viste la experiencia desde tu hermano que es médico y tu papá que fue paciente? Am, Pues por parte de los médicos, bien, solamente que como, no sé, o sea, siento que se les olvida mucho la parte humana. O sea, por ejemplo, los Ujú, enfermeros y los médicos luego son muy groseros con los pacientes. Entonces se les ujú. olvida esa parte humana como de que pues deben ser siempre buenas personas, ¿no? Porque me imagino que a ellos, a sus familiares tampoco les gustaría que los trataran así. Ujú, es correcto. Fíjate que tocas un tema súper importante y por eso a mí me gusta empezar interactuando un poquito con ustedes y que no sea tanto un monólogo. Cuando vemos el tema de derechos humanos y revisamos un poquito la definición, pues nos damos cuenta de que estos son, sí, no siempre es bueno generalizar, pero sí es una gran mayoría lo que se vive. Eh, los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser humanos. No obstante, pues nos damos cuenta todos los días en los hospitales que hay una falta de ética, hay una falta de empatía, hay una falta de colaboración para que el Sistema Nacional de Salud pueda convivir y dar los servicios de salud adecuadamente. Entonces, a mí me gusta iniciar por aquí y antes hacía yo un foro de presentación donde les pedía yo su nombre, sus hobbies y
cuál era la razón por la cual ustedes estaban estudiando, ya sea la licenciatura en enfermería o la licenciatura en fisioterapia, porque aquí tengo a las dos licenciaturas juntas. Y la verdad es que me impresionaba que todos, o la gran mayoría, siempre escribían algo sobre el humanismo. A mí me gusta la carrera porque es muy humanista, porque me gustaría mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque me gusta ayudar, o porque a mi papá o a mi mamá o a algún familiar lo trataron muy mal y yo quiero ser diferente, o al revés, ¿no? Porque lo trataron muy bien y veo una mejora en la calidad de vida de mi paciente y yo quiero hacer lo mismo por ellos. Y entonces este punto era muy importante y sigue siendo muy importante, porque yo les digo, bueno, si ustedes entran con esas ganas de cambiar vidas, de mejorar la calidad de vida a partir de un tratamiento, a partir de la atención, de un servicio, y además que su carrera implica, mucho de ustedes implica una vocación, porque debes de tener vocación para poder atender a las personas adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa en el transcurso de su profesión? Que esto cambia totalmente, ¿no? Ahorita Carla nos comentaba y nos compartía que muchas veces pues son groseros, ¿no? Y en el transcurso del curso, también se los voy a estar repitiendo mucho, eh, ustedes se dan cuenta y yo creo que todos los pacientes o la gran mayoría le tienen miedo a preguntarle al doctor o al profesional que los esté atendiendo, ya sea de enfermería, médico, doctora, etcétera. Le tienen miedo de preguntar si tienen alguna duda, ¿no? Y aquí es donde yo siempre hago hincapié en que deben de ser muy empáticos. ¿Por qué? Porque ustedes ya se saben los tratamientos de memoria, porque ustedes ya saben todo el procedimiento a lo mejor de una limpieza de memoria, pero el paciente no y el familiar tampoco. Es su primera vez, entonces pues claro que tiene dudas, pero si ve que el doctor, el médico, la doctora, el enfermero, enfermera, profesional de fisioterapia, pues los ve con una mala cara, los ve de mala gana, los ve deprisa, o ya les hizo ciertas groserías, pues dicen, no, si pregunto, capaz que me pega, ¿no? O sea, es un decir, pero sí es muy común que lo escuchemos. Entonces, pues todo esto no debería de suceder y de ahí la importancia de conocer sobre los derechos humanos. Como les decía, los derechos humanos son para todos los seres humanos y pasa algo muy chistoso por aquí. Si ustedes pueden revisar la lectura, se van a dar cuenta, esa lectura que yo les pongo en el material tenía por objetivo evaluar los derechos humanos relacionados con los militares por el tema de la Guardia Nacional. No obstante, dio dio una vuelta, dio un giro inesperado esa investigación y resultó en que el mayor número de quejas se daban en contra de los profesionales de la salud, ya sea del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, por una mala atención. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que no se está llevando a cabo una buena capacitación, una buena comprensión, pero sobre todo una aplicación o una práctica correcta del respeto de los derechos humanos en todos los espacios de salud. Y por eso, bueno, vamos a comenzar. Ustedes podrán observar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues tenemos 30 artículos. Estos 30 artículos surgen, si pudieron revisar el video de qué son los derechos humanos, donde lanzan la pregunta y pues todas las personas dan respuestas diferentes. Muchos conocen bien qué son, la mayoría no conoce qué son. Y yo creo que esto nos lleva a que no se respeten los derechos humanos, no respetemos los derechos humanos, pero sobre todo que no exijamos el respeto de nuestros derechos humanos, ¿no? Que también tiene que ver mucho con los pacientes y sus familiares, que al encontrarse en una situación vulnerable, pues no exigen este respeto de los derechos humanos. Y dentro de esa declaración de los derechos humanos que se realiza a partir de una guerra donde la violación y violentación contra las personas fue demasiada, que los países decidieron unirse para evitar este tipo de atrocidades, pues ponen esta base de 30 artículos que van a ser como el mínimo que todo mundo debería de respetar. Antes de entrar en materia de los derechos humanos que corresponden a la salud,
Pues podríamos observar que después de tantos años, más de 80 años de haber pasado de esa Segunda Guerra Mundial, pues hoy por hoy hay muchos países donde se siguen violando y violentando los derechos humanos en todas sus formas posibles, ¿no? Vemos desde los países árabes donde las mujeres sufren pues violencia grave, pero sobre todo, digamos, cínica o abierta. Vemos otros países, por ejemplo, en Sudáfrica, donde también las mujeres sufren violencia sexual o en sus órganos sexuales, donde muchas veces les cortan el clítoris y demás. Vemos violencia en nuestro propio país en muchos aspectos y por eso les compartía yo esos dos videos. Entonces, para revisar cuáles son los que tienen que ver con... mm, ya, me pausé ahí un poquito por el internet. Para revisar cuáles son los artículos que tienen que ver con la salud en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo les ponía 4 artículos, el tercero, el quinto, el 22, el 24 y el 25. El tercero que tiene que ver con el derecho a la vida, el quinto que tiene que ver con la prohibición de las torturas, el 22 que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, el 24 con el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y el 25 que tiene que ver con la salud y el bienestar y la asistencia médica. Ahora, sí estoy leyendo sus mensajes, ¿eh? ¿Quién me podría decir, eh, quién me podría decir qué interpreta del artículo 3 que nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida para que lo podamos debatir y lo podamos comprender un poquito mejor? Yo les voy ayudando, ya les dije, no es examen, pero me gusta que ustedes opinen porque así lo vamos comprendiendo mejor. ¿A quién le gustaría participar? Artículo tercero, todo individuo tiene derecho a la vida. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? A mí, Miss. Ujú. ¿Quién es? Es que no veo aquí. Soy Carla, Miss. Ah, ok, Carla, gracias. Precisamente estaba viendo un video ayer Ujú, de que un enfermero salvaba a un bebé. Había ujú, nacido muerto, entonces hizo muchas maniobras para poderlo salvar. Ponían que no lo hubiera hecho, que porque normalmente cuando pasa eso, por ya haber tenido cierto tiempo de muerte el bebé, pues iba a tener más problemas neurológicos y cosas así. Entonces pienso yo ujú, que es donde entra ese artículo, que estuvo bien el haberlo salvado porque es vida. Y siendo personal de la salud, todos tenemos que preservar el derecho a la vida. O con los abortos también, el derecho a la salud, perdón, a la vida. ujú. ¿Qué opinas ahí, por ejemplo, del aborto? Bueno, es que es un dilema y es algo muy extenso, pero es una vida al final de cuentas. Sí, cuando Ujú, dicen que las mamás es su cuerpo y ellas tienen derechos, sí, pero también ya están con una vida que procrearon. Cuando son situaciones como violaciones o cosas así, es que puede ser entendible, pero mientras tanto, y aunque digan es que son los primeros 3 meses de vida, de gestación y no importa, claro que importa, porque ya es una vida. ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar un poquito y si alguien quiere participar, me detiene y seguimos participando, ¿sale? Muchas gracias, Carla. Pues sí, efectivamente, aquí hay todo un dilema, ¿no? Como nos comenta Carla, el debate que genera este profesional de enfermería al salvar una vida y que sí, efectivamente, muchas veces sabemos que la falta de oxígeno, la falta de signos, ¿cómo se llaman? Signos vitales y demás durante cierto lapso de tiempo, pues puede generar consecuencias en la salud del bebé y que pues a la larga a lo mejor puede tener desde una parálisis o temas neurológicos, no hablar bien, no caminar bien, puede haber causado efectos en su motricidad, en su respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, seguramente pues también la familia va a estar en el debate a lo largo de su vida de qué habría sido mejor, que lo salvara o que no lo salvara. Pero pues al final del día, como dice Carla, pues es una vida y su responsabilidad está en preservarla y procurar lo mejor para el bebé. Eh, ahora,
¿qué generan este tipo de situaciones? Yo siempre les pongo para este artículo tercero de todo individuo tiene derecho a la vida, les pongo dos ejemplos. El tema de la eutanasia y el tema de los abortos. Los dos son muy controvertidos y los dos son muy debatidos y tienen que ver también con un tema de ideología y de moral propia, ¿no? Que es muy respetable. Aquí estamos en un espacio abierto y cada quien puede pensar lo que quiera, pero aquí lo que yo busco desde el ámbito como abogada es darles los elementos jurídicos para que ustedes comprendan de qué se trata, qué significa, por qué se han llevado a cabo estos procedimientos en el tema legal y cómo es que ustedes pueden participar o no participar en ellos. En el tema de la eutanasia, hoy por hoy, adelante Diana. Sí, maestra, es que siento que el título de que todos tienen el derecho a la vida es como un libro abierto, o Ujú, sea, porque también no solo son problemas del aborto, también hay problemas de personas que se quieren morir, personas muy depresivas, la gente ujú, grande, llegan a una etapa donde ya están cansados, ya no quieren vivir. Entonces, eso de que todo el mundo tiene derecho a la vida, yo lo considero de mi parte como un libro abierto, porque al final de cuentas cada ujú, quien puede hacer su vida un papalote, por así decirlo, y ujú, es como algo muy contradictorio. Entonces, en mi punto de vista, yo no sabría decirle o cómo interpretarlo, porque al final de cuentas, pues cada quien tiene como una opinión. O sea, unos pueden decir, sí, derecho a la vida, pero hay otros que no. Por ejemplo, las personas que son paralíticas o hemiplegias o ujú. que tengan una lesión medular, que ya no puedan caminar por X cosa, es como una parte muy importante porque primero hay que saber cómo está la persona, si en realidad él quiere vivir o en realidad ya no quiere vivir, porque llegan a un punto donde sí se quieren morir, ya no les importa la Claro. vida, empiezan a descuidarse. Entonces siento que como que ese artículo no, no está como muy concreto, o sea, como qué me quieres decir o como que, o sea, es muy abierto, la verdad es muy abierto, ese título es muy abierto. Ujú, sí, y aquí voy pero justamente con estos dos ejemplos que les comento de eutanasia y aborto, ahí lo vamos a poder entender un poquito mejor. Eh, el tema de la eutanasia y el del aborto son dos temas que pueden ser muy controvertidos y como les comentaba, o sea, todos somos diferentes y todos podemos pensar diferente. Habrá profesionales de la salud que estén a favor y habrá profesionales de la salud que estén en contra. Y pues ahora sí, como dicen, ¿no? En esta vía hay de todo, ¿no? Y hay para poder hacerse a la derecha o a la izquierda. Ahora, el tema de la eutanasia en México aún no está legalizado, justamente por el debate de, ahorita te dejo participar, Sofía, nada más un segundito. Justamente porque no se ha logrado llegar a ese acuerdo de qué es lo mejor, ¿no? Y muchas veces, pues porque sí, unos dicen, sí, sí, todos podemos decidir sobre nuestra vida y, como comentaba Diana, si una persona, a lo mejor un paciente geriátrico, pues ya no puede más, a lo mejor tiene dolores muy graves, ya no quiere seguir con el tratamiento. En Estados Unidos sí se permite la eutanasia, que es la aplicación de un medicamento para terminar con su vida. En México no. En México lo único que está permitido hoy por hoy son los cuidados paliativos, que quiere decir que justamente detienen el tratamiento y nada más van a llevar ciertos medicamentos para poder aminorar los dolores o consecuencias que tengan en su cuerpo hasta que llegue el día de su muerte, pero como tal no hay una eutanasia. Tenemos también por otro lado el tema del aborto, que hoy por hoy en México ya está legalizado a nivel nacional. El primer estado o la primera entidad federativa en donde se legalizó fue en la Ciudad de México y fue en su tiempo muy criticado y sigue siendo muy criticado el procedimiento justamente porque hay un debate, ¿no? Las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, pero ya existe una vida aún y cuando muchos lo consideran a partir de las 12 semanas que hay vida y muchos lo consideran desde el día uno, ¿no? De concepción. ¿Qué pasa aquí en el tema del aborto o de la interrupción legal del embarazo?
A nivel mundial existen muchísimas clínicas clandestinas donde se practican este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? A ver, países tienen que hacer algo en su legislación para permitir este tipo de procedimiento y disminuir la mortalidad que existe por abortos mal practicados. ¿Qué va a pasar aquí? Sea legal o qué pasaba aquí, sea legal o no sea legal, las mujeres que estaban decididas a practicarse un aborto lo hacían e iban decididas a hacerlo y buscaban dónde hacerlo. E incluso también se lo autopracticaban y pues llegaban lesionadas a los hospitales. Entonces, a partir de esto y para detener y disminuir todas estas clínicas clandestinas que se dedican a realizar estos procedimientos sin la capacitación adecuada, sin la instrumentación adecuada, sin el equipo médico que pueda apoyarlos en su momento, sin la infraestructura, sin tal, pero que aún así cobran lo que quieren y ganan lo que quieren porque lo practican, bueno, pues el chiste era disminuir esto y ahí es donde se abre nuevamente el artículo de la protección a la vida. Y aquí, ¿cuál es la protección? ¿De qué vida es de la mujer? Eh, aquí yo siempre trato de decirles que como profesionales de la salud tienen que tener algo en la mente muy presente, que es no juzgar. Y no solo en el tema del aborto, no juzgar el sobrepeso o un paciente con sobrepeso y obesidad, no juzgar a un paciente que a lo mejor llega con cáncer de pulmón porque toda su vida fumó de una manera desmesurada. No juzgar a algún paciente que tiene alguna adicción de alcoholismo o drogadicción. No juzgar a los pacientes que deciden practicarse el aborto. No juzgar a los pacientes, me explico, ¿por qué? Porque a lo mejor desde nuestra perspectiva como profesionales de la salud, y lo vemos todos los días, incluso con las mujeres embarazadas, ya quitemos el aborto, incluso con las mujeres embarazadas es, pues, ¿para qué te embarazaste? ¿Para qué te quejas? Tú te embarazaste, nadie te obligó. ¿Me explico? Es este tipo de violencia, de micromachismos, en lugar de dedicarse a atender y comprender un poco la situación de los pacientes, es estarlos juzgando continuamente. El tema de adicciones. Ay, pues es drogadicto porque quiere, o es alcohólico porque quiere, o tiene cáncer de pulmón porque toda su vida fumó y nunca se detuvo, pero no sabemos qué hay detrás de la vida de cada uno de esos pacientes. A lo mejor el paciente fumador pues se veía ahogado en cuentas de dinero y su único desahogo era fumar, porque además es un tema de estrés, de nerviosismo, es un hábito que se genera por eso. Muchos son hábitos sociales, pero también es un hábito que los que ya lo desarrollan a esos niveles, pues es porque están desahogando un estrés. Lo mismo con las adicciones. A lo mejor fue un paciente, ya sea hombre o mujer, que fue violentado toda su vida desde niño, incluso que a lo mejor pudo haber sufrido violación, este, pues sí, violación sexual y demás. ¿Y qué pasa? Pues que nunca lo platicó y cuando va creciendo se empieza a buscar este tipo de desahogos en sustancias. Mal hecho, sí, mal hecho, pero pues hoy por hoy no tenemos un sistema nacional de salud, primero, que atienda el tema físico y mucho menos que atienda el tema mental, ¿no? Si en el tema de la salud física estamos quedando a deber a la población, pues en el tema de salud mental es todavía más olvidado, ¿no? A pesar de que ya se están realizando esfuerzos para atender ese aspecto, todavía se sigue olvidando. ¿Qué pasa en el tema de los abortos? Muchas veces se da que sí, en efecto, eh, pues las mujeres deciden no tener o no continuar con el embarazo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, no sé, voy a poner ejemplos mundanos, porque a lo mejor estoy joven, quiero seguir viajando, porque ahorita mi carrera está despuntando y no puedo detenerme, porque no estoy segura de estar o continuar como pareja con el que es el papá. Puede haber muchos de esos que podemos decirles superficiales, ¿no?
pero hay muchos otros casos en los cuales las mujeres simplemente se han visto desahogadas con legalizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque son violentadas en sus casas. Hoy por hoy, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, en México sigue habiendo mucha violencia sexual. Y violencia sexual no quiere decir que salgas y te violen en la calle. Quiere decir que te están violando en tu propia casa. ¿Quién? Tu papá, tu padrastro, el abuelo, el hermano, el primo, el tío, el amigo del papá que vino a una reunión y se quedó más noche y se emborracharon. Pero además no solo eso, ay maestra, pues entonces que vayan y lo denuncien y demás. Bueno, pero es que también, les repito, seguimos, a pesar de los esfuerzos y a pesar de los avances y a pesar de las marchas, sigue habiendo mucho machismo en nuestro país, donde ¿qué le van a decir? Si le dices a tu mamá no te va a creer, yo le voy a decir que tú te me insinuaste. Y eso en el caso a lo mejor de las adolescentes y un poquito de edad para arriba. Pero de las que son niñas, pues claro que les meten un miedo, un temor. eh, Además les lavan el cerebro de tú no digas nada, este es un secreto entre nosotros. Imagínense una niña que no sabe nada de eso, pues qué es lo que va a hacer, ¿no? Y cuando son adolescentes y demás y deciden callarse, ¿por qué? Porque a lo mejor fue el padrastro y la mamá no le va a creer y además la va a correr de su casa y además la va a odiar porque va a creer que se metió con su padrastro, pues van y deciden hacerse este tipo de procedimientos, eh, pues solitas, ¿no? Entonces, por eso les comento, sí, en muchas ocasiones es una decisión, eh, como lo decía, ¿no? Porque es el derecho a decidir sobre mi cuerpo, pero en muchas ocasiones también es una decisión que tiene que ver con que pues no se quieren ver involucradas en más problemas, ¿no? Les da miedo denunciar la violación, les da miedo quedar mal con su familia, les da miedo, o sea, hay muchos miedos y esto no tiene que ver solo con un tema de edades de menores de edad, o sea, incluso pueden ser mayor de edad y seguir sintiendo el mismo miedo. Perdón, Sofía, querías participar. Si era Sofía, ¿verdad? ¿O quién había levantado la manita por ahí? Bueno, por ahí si quiere, a lo mejor se desconectó tantito, pero por ahí si quieren participar me van deteniendo. Y bueno, a ver, Diana, sí, adelante. Yo tengo una duda, maestra. Bueno, respecto a eso, también, en el caso de que, por ejemplo, una mujer que todavía es joven y no se quiere embarazar y pues quiere ir allá al ISSSTE a operarse o el IMSS o lo que sea, me contaron o hubo un caso de una conocida que no quería tener hijos y se quería operar y fue al ISSSTE, creo que fue al ISSSTE, sí, fue al ISSSTE, pues a que pues la pudieran tratar, o sea, ella ya estaba grande, o sea, estaba como, tenía 25 y no quería hijos, pero se lo negaron. O sea, también ahí es como de, pues es mi derecho, si yo no quiero tener hijos, pues yo voy porque pues no quiero tener hijos, pero si el sistema de salud mismo me impide, entonces también ahí es como una controversia. Ujú, ujú, así pasa. Pues no nos vamos a ir tan lejos, a mí también me lo negaron. Yo ya tengo un bebé, ese sí lo tuve planeado, muy planeado, y tuve un embarazo muy bonito, sin achaques, sin dolores. Creo que mi único dolor fue la cesárea. Pero justo como yo había tenido o estaba teniendo un embarazo tan bonito, su papá aparte ya tiene una hija, yo tenía una sobrina, entonces que también la cuidé desde chiquita, yo decía o yo digo, yo ya no quiero más hijos. Con uno estoy bien porque además, bueno, soy docente, pero también tengo otro trabajo, entonces dije la carga de trabajo más un bebé está bien, pero dos bebés, pues ya yo creo que debemos de ser muy honestas con lo que nos creemos capaces y en ese momento, y bueno, lo sigo pensando, digo, creo que le puedo dar una muy buena vida a un bebé y no a varios.
Y sí, la doctora me dijo, no, todavía no te quiero operar porque tuviste un embarazo muy sano. Entonces, pues sí, puede suceder. Y ahí, pues obviamente a lo mejor te puedes quejar, pero no se da tanto el caso, porque pues como tal te están negando el servicio, pero pues yo creo que sería ir y buscarlo a lo mejor en otra instancia, porque también está la parte contraria, ¿no? Está la parte donde en las zonas marginadas, por ejemplo, pues ahí no se les pregunta a las mujeres, ahí las operan simplemente para que dejen de tener hijos y ahí también están coartando los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues por eso les digo, hace falta mucho conocimiento en el Sistema Nacional de Salud y hace falta también mucho criterio, ¿no? De respetar la decisión de la mujer, tanto de la que no quiere tener bebés como de la que quiere seguir teniendo. ¿Por qué? Pues porque también tiene que ver con el respeto a las creencias y culturas y la diversidad que se vive en México. Entonces sí, son los dos aspectos. ¿Hasta ahí alguien más? Sí, Jimé. Mm, Yo creo que ha de estar apagado tu micrófono, Jimé. Ahí estás. No, ya se volvió a apagar. Ya lo tenías prendido, pero se volvió a apagar. A ver, déjame ver si yo te lo puedo prender. No, sí tiene que ser desde tu computadora. Bueno, si no, inténtale y ahorita en lo que puedes prenderlo, pues tú me interrumpes, no te preocupes. Ahora vamos a pasar al artículo 5º. Nadie será sometido a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Quién quiere participar? ¿Quién imagina esto en el sistema de salud? O si quieres poner tu pregunta, Jimé, ahí en el chat, igual en lo que puedes arreglar tu micrófono. Sí, Carla. Por ejemplo, es cuando están en periodo de dar a luz las mamás y que les hacen, que las tienen que operar y ni siquiera les preguntan, o por ejemplo lo que usted decía, ¿no? Que hay ciertas regiones o ciertos países donde les cortan el clítoris porque el clítoris es un órgano para sentir placer y que las mujeres no pueden sentir placer, solo es por reproducción y hasta ahí. O eso, lo que decía, yo soy enfermera y soy trabajadora del Seguro Social y que ya, por ejemplo, que a las mamás les corten o les hagan ciertos procedimientos ya no está permitido. O sea, que por eso ya también se está metiendo lo que es el parto humanizado, parto amigable, para que precisamente no se vea como esto, como una tortura. Y aparte todo lo que hace falta, ¿no? Que todavía eh, se amplíe más todavía el espectro en el Sistema Nacional de Salud para que los partos realmente sean humanizados. Bueno, pues aquí en este artículo a mí me gusta ponerles esos dos videos, tanto el de Luisito Comunica como el documental sobre violencia obstétrica, porque pues son dos realidades que vivimos todos los días en nuestro país. ¿Y por qué me meto en el tema de las cárceles? Se supone que las cárceles tienen el objetivo de reinsertar em, a una persona, a un delincuente en la sociedad nuevamente. No obstante, si vemos ese tipo de violación de derechos humanos, pues claro que la persona va a salir con todo el rencor del mundo y claro que no va a salir a reinsertarse adecuadamente en el país. Lo mismo sucede con el tema, bueno, y ahí la violación de derechos humanos.
el hecho de que esté en la cárcel, el artículo 17, 18 de la Constitución establece que todos este tipo de derechos deben de seguir prevaleciendo aún estando en la cárcel. No obstante, hay pacientes que tienen diabetes, que tienen SIDA, que tienen enfermedades mentales y que sufren diversas violaciones desde la forma en que les brindan los alimentos, la forma en que están hacinados, la mugre, la falta de higiene, la falta de servicios y demás, ¿no? Ahora, en el tema de violencia obstétrica, pues sí, es una realidad que a pesar de los avances y a pesar del esfuerzo y de la capacitación que reciben todos los profesionales de la salud en el sistema nacional, pues sigue existiendo. Como decía, pues a la mujer que quiso, que nos platicaba Carla y que no quería tener hijos, le negaron el servicio y asimismo a las mujeres que reciben, y no generalizo, pero sí es una gran mayoría las mujeres que van por este tipo de servicios. Está bien, Carla, no te preocupes. Ahí sí quieren participar, si quieres que se conecten igual de tu micrófono. A las mujeres que están recibiendo este tipo de servicios, pues son violentadas en sus derechos, ¿no? Desde no se pueden quejar si sienten algo, el tacto que les están practicando continuamente, que no se lleva una claridad en el expediente y que lejos de que un solo profesional de la salud sea quien las atienda durante su parto, pues van 80 y les hacen el tacto y las lastiman y demás, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones pues pueden ser consideradas como tratos crueles e inhumanos e incluso hasta torturas, ¿no? Ahora, no sé si quieren ahí participar o nos seguimos con el artículo 22. A ver, ok. Eh, bueno, pues tenemos el tema de toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Ya más adelante en otras sesiones revisaremos cuál fue la evolución del Sistema Nacional de Salud, que empezó primero con el ISSSTE, luego con el IMSS, luego posteriormente la Secretaría de Salud y a partir del esfuerzo con la Secretaría de la Salud, pues se implementó un seguro popular donde ya lo revisaremos, pero fue un programa piloto que inició nada más en algunas entidades federativas y a partir de que tuvo éxito decidió implementarse a nivel nacional. ¿Cuál era la finalidad? Pues aquellos que no tenían IMSS, ISSSTE o Seguridad Social por parte de la CEMAR o la SEDENA, pues pudieran tener acceso a los servicios de salud sin que esto represente un menoscabo en el patrimonio de las personas, porque hay enfermedades pues demasiado graves, operaciones y demás, pues que terminan con el patrimonio de una persona, desde los gastos de médicos, de quirófano, los insumos y demás pues que no se pueden cubrir. Ahora, después del Seguro Popular, pues ya vieron que se dio vida al INSABI, que no funcionó. Hoy por hoy está el Bienestar y pues a partir de este sexenio revisaremos cómo sigue el tema de salud, pero eso lo revisaremos ya más a profundidad en la semana 4. Ahora bien, tenemos el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece toda persona tiene derecho, al descanso, al disfruto del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eso sí o sí les pega a ustedes como profesionales de la salud por las largas jornadas que llegan a trabajar y, como decíamos, pues al mismo tiempo les puede crear un impacto ya sea tanto en su salud física como en su salud mental. Y por último, pues el artículo 25, que va un poquito de la mano con lo que ya estábamos platicando, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.
En su numeral 2, la paternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss, ninguna. Bueno, luego durante la lección vamos a observar el artículo cuarto, párrafo cuarto de la Constitución, que es el básico y que es el que la mayoría de ustedes conocen, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No obstante, también vamos a revisar otros artículos que también están en la Constitución y que también protegen el derecho a la salud, como el artículo 2, donde precisamente regresamos con el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí el gobierno trata de respetar la organización de los pueblos y comunidades indígenas e incluso sus formas de gobierno y sus leyes. No obstante, tienen ciertas limitantes. Una de estas es que, como saben, ellos también pueden practicar cierta medicina alternativa, pero sí tienen una excepción que la Constitución establece que es deber de los gobernantes de pueblos y comunidades indígenas acercarlos a los servicios de salud del Estado. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos padecimientos que obviamente no se van a curar con un tema de medicina alternativa, ¿no? Y no les pueden negar el acceso a los servicios de salud. También tenemos el artículo tercero. El artículo tercero de la Constitución nos habla básicamente de la educación en nuestro país, pero incluye justamente el tema de educación en el tema de salud sexual y reproductiva y también en el tema de alimentación saludable. Entonces esto, pues justamente para generar o disminuir el tema de sobrepeso y obesidad, por una parte, pero también para fomentar la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y demás. ¿Hasta ahí alguna duda? Y vamos a tener también dentro de la clase, pues tenemos el tema de los derechos de los pacientes y los deberes de los pacientes. Y ahí es un listado muy sencillo donde lo tienen que tener muy presente para su examen. Bueno, toda la lección, ¿no? Pero en este caso, porque en el examen vienen ciertos casos o ejemplos donde ustedes tienen que pensar en cuál aplica cada uno de estos casos y tienen que revisar cuáles serían los derechos de los pacientes y los deberes de los pacientes. También ahí en el tema del aborto y de la eutanasia, se me olvidó comentarles que también la ley protege a aquellos profesionales de la salud que no quieren participar en alguno de estos eventos porque es ajeno a sus creencias, ¿no? Y este se llama objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia es yo no quiero participar en un aborto y la única excepción es siempre y cuando la mujer no se encuentre en peligro, su vida no se encuentre en peligro. Si su vida se encuentra en peligro, pues sí o sí tienen que participar. Pero pues si es un aborto planeado, como este tipo de clínicas que existen, que ya son legales, donde las mujeres acuden, eh, ahí sí, pues obviamente ustedes no van a ir a pedir trabajo ahí, pero pueden hacer objeción de conciencia. Sí, Jimena, adelante. ¿Qué pasó el día jueves? No sé. ¿Ya le bajaste? Pues es que una de mis tías, su cuñado, le hicieron una operación de la retina y pues creo que fue en un hospital particular. Y pues resulta que el día jueves por la mañana ingresa para que lo operen, lo dan de alta y pues por la tarde regresa a su casa. Pero en la estancia de su casa se puso mal y no sé exactamente qué fue lo que pasó, que después le dijeron que pues ya había fallecido, pero no sé si fue por alguna negligencia
en el hospital donde lo operaron o si fue como una consecuencia de la operación, de que haya pasado algo más. Y pues después creo que le dijeron que era porque se le había inflamado el ojo, la mejilla y la garganta. Y al momento de que le dieron su pastilla para que desinflamara o para que se sintiera mejor, no sé si ahí fue donde a lo mejor se le atoró la pastilla y se ahogó él solo o por lo por lo anterior que le decía, por alguna negligencia en el hospital, pero entraría ahí, por ejemplo, en el Ay, se te cortó lo último. ¿En cuál de los artículos? Bueno, lo que pasa es que aquí estos artículos pues son constitucionales, ¿no? Estos van a proteger el derecho a la salud. Ya por el tema que tú comentas en negligencia, pues a lo mejor tuvo que haber pasado por una autopsia donde el médico pues revisara cuál fue la consecuencia de su muerte para ahí poder a lo mejor deslindar responsabilidades. Y a partir de ello, pues a lo mejor si el médico encuentra que fue consecuencia o que la inflamación a lo mejor fue consecuencia de una negligencia en el hospital, pues a lo mejor ahí procedería algo, pero deberían de revisar como ese tema. ok. Ahí se te cierra tu micrófono. Sí, le decía que muchas gracias. Sí, y no sabes si sus familiares acudieron a alguna instancia para que lo revisaran y pudieran ver cuál fue la consecuencia o la causa. Sí, de hecho creo que sí lo llevaron otra vez al hospital y pues ya para que le hicieran la autopsia, como usted dice, y pues ya de ahí decidir qué fue pues lo que pasó, la causa de su muerte. Pero pues pregunto y pues ya le puedo preguntar a usted para que me diga, ¿no? Sí, porque ahí la otra cuestión que puede hacer es solicitar el acceso a su expediente para que vean todo lo que pasó y ese expediente ya presentar la queja en la CONAMED. Sí, porque pues fue así como que muy repentino de que se fue a operar pues de la retina de los ojos para poder estar bien pues de su salud cuidar y resulta que pues muere por, por la causa que no se sabe, bueno, que no sé todavía, pero pues sí está pues como que crítico porque pues apenas tenía como 40 años. Ujú, claro, estaba joven. Sí, pues sí, yo creo que deberían de solicitar el acceso a su expediente y ya con base en eso dirigirse a la CONAMED para que les vayan dando la asesoría y pues deslindar responsabilidades en caso de que hayan tenido responsabilidad en el hospital por el procedimiento. A lo mejor fue un procedimiento mal ejecutado, a lo mejor la anestesia o no sé, algo que le hayan podido afectar. Y bueno, pues continuamos en el tema ya para casi cerrar la sesión, en el tema de la semana número 2 vamos a observar el tema de la legislación internacional. Ay, nada más denme un segundo porque según yo la clase se va a cerrar, pero no le puedo modificar el tiempo. Déjenme ver si puedo modificar el tiempo. Aquí está. Listo. Listo, perdón.
Es que si no me iba a ganar el tiempo y se iba a cerrar la clase. Bueno, tenemos el tema de la semana número 2, donde revisamos las organizaciones internacionales, cuál es su funcionamiento, cuáles son los beneficios, cuál es su participación. No sé si alguien quiera decir algo al respecto antes de iniciar con el tema. Sí, Diana. Es referente sobre la tarea que nos dejó, sobre las Ujú, pautas del documento que nos hizo y de lo que tenemos que hacer en México. Es que no lo entendí, o sea, con base a lo político, social y cultural, nosotros tenemos que poner algo sobre lo de México, sobre la salud pública y guiarnos con las pautas o que tengan una similitud con las pautas de la lectura anterior o cómo. ujú. Sí, de las pautas que se establecen en la lectura, ustedes pueden elegir solo una, no tienen que elegir todas, pueden elegir nada más una de las pautas y buscar en México cómo se aplica, ya sea, obviamente en el relacionada con la salud, pero ya sea un tema social, un tema político, un tema de recursos para la salud, ajá. Ok, Por ejemplo, entonces nada más vamos a elegir como, por ejemplo, eh, lo político en la salud pública en México y ya nada más relacionarlo con la pauta. Es que como dijo como cultural, eh, político y seguridad, pensé que era como de cada una de esos para México. sí, Por eso no, solo uno. Y por ejemplo, en el tema político, pues pueden decir, bueno, como trata mucho del tema de vigilancia de datos del sistema nacional y demás, y la implementación de tecnología, etcétera, pues pueden revisar a lo mejor eh, qué reformas se están llevando a cabo en el plan nacional, que si habla acerca de esta protección de datos o de las tecnologías. En algún momento se habló de hacer un sistema biométrico para los expedientes clínicos y para que todo el sistema nacional tuviera los expedientes, es decir, si el paciente llega al IMSS pero es del ISSSTE, pues que con el tema biométrico pueda acceder a su expediente sin necesidad de que sea de esa institución. Pero sí, nada más es buscar un ejemplo de una de las pautas y en alguno de los ámbitos. Cultural, pues pueden ser a lo mejor las campañas que se implementan para poder dar difusión y todo esto, ¿no? Que la población se entere de ello. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Sí. Y bueno, continuamos. En el tema de la legislación internacional, a mí me gusta empezar siempre por la base, ¿no? Aquí la base es el artículo 133 de nuestra Constitución. El artículo 133 establece pues que la Constitución, las leyes del Congreso que manden de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Qué quiere decir este artículo? Bueno, quiere decir que el presidente de la República puede adoptar o suscribir ciertos tratados, acuerdos o convenios internacionales, es decir, con otros países o con los organismos, ¿no? Internacionales. Pero ¿qué pasa? Eh, primero, cuál va a ser uno de los factores de equilibrio de la adopción de estos tratados? El Senado de la República. Recuerden que el Congreso de la Unión está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Ahora, hay facultades que son iguales en las dos cámaras, pero hay facultades que solo las tiene una de las cámaras. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, es facultad exclusiva de los diputados discutir el presupuesto. Entonces, el presupuesto que se aprueba todos los años y que ustedes ven en las noticias que se pelean y que ahora le bajaron el presupuesto a salud y que ahora le pusieron más a infraestructura y demás, eso lo hacen solamente en la Cámara de Diputados. Ahora, en la Cámara de Senadores es facultad exclusiva de los senadores aprobar estos tratados internacionales. Entonces, el factor de equilibrio del presidente de la República, o en este caso de la presidenta de la República, va a ser la Cámara de Senadores. La presidenta de la República puede ir y decir, yo voy a suscribir este tratado y este tratado, pero si la Cámara de Senadores
estudia, analiza, revisa y concluye que ese tratado no nos va a beneficiar, entonces puede no ratificarlo. El hecho de que no se ratifique quiere decir que no va a causar efectos en nuestro país, que no vamos a estar obligados a ese tratado internacional. ¿Y qué va a pasar? ¿O cuáles son los efectos de esto? Por ejemplo, no relacionado con la salud, pero uno de los temas para ejemplificar cuándo puede afectar ese tratado internacional. Hace algunos años se estaba firmando un tratado con Perú, México-Perú, y Perú tiene una ventaja en chile seco, puede producir chile seco durante todo el año. En México no se puede producir chile seco durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa con este tratado internacional? El presidente lo suscribe, pero en la Cámara de Senadores evalúan, junto con la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, incluso Hacienda, para poner ciertos parámetros y que la entrada de chile seco de Perú no afecte totalmente a nuestro país o a los agricultores de nuestro país. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas trabas? Pues los aranceles, ¿no? Los impuestos. Entonces, a lo mejor es libre de impuestos de abril a junio, que no tenemos nada de chile seco y puede entrar todo el chile seco que quiera, pero a lo mejor los demás meses sí le van a poner un impuesto para que puedan competir el chile seco de México con el chile seco de Perú. Y así en muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, pues tenemos dos organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Las dos son de la Organización de las Naciones Unidas y si ustedes revisan, ahí yo les planteo los objetivos del milenio que tenían metas e indicadores para el año 2015. En el 2015, pues, evalúan los parámetros, los avances y demás a nivel mundial y deciden hacer los objetivos del desarrollo sustentable. Son 17 objetivos, pero si ustedes los revisan, la mayoría tienen que ver con la salud. El fin de la pobreza, pues estamos hablando de economía, pero también estamos hablando de alimentación, pero también estamos hablando de condiciones de vida digna, ¿no? Ropa y demás, ¿no? El tema de la salud y el bienestar, el tema de la reducción de contagios de VIH-Sida, el tema del derecho al acceso al agua limpia y el saneamiento, el tema del derecho ambiental. A pesar de que estamos hablando de agua, de ambiente, de otras cosas, todos al final concluyen pues en un tema de salud, ¿no? Y no obstante, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de sus carreras que pues poca atención y poca importancia se le da a la salud, particularmente en el tema de los presupuestos. Cuando es tema de presupuesto lo ven más como un gasto que como una inversión. Ahora, ¿qué hacen estos organismos internacionales? Estos organismos internacionales en todos los países tienen que respetar la soberanía de cada país. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Pueden hacer recomendaciones. Oye, México, fíjate que implementé un programa para la prevención de embarazos en adolescentes, ¿no? En Brasil y funcionó muy bien. ¿Por qué no lo implementamos también en México? Y México puede decir, ah, sí me interesa y lo pueden adecuar con políticas públicas para México o puede decir que no le interesa, ¿no? Y de esta forma, ustedes por eso pueden ver anuncios en la televisión o a veces que este tipo de organismos internacionales participan en ciertas cosas de manera coordinada con el gobierno, ya sea UNICEF, la ONU, la OMS, la OPS, etcétera, en diferentes aspectos para mejorar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es llegar a ese mínimo de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. ¿Por qué buscamos llegar a ese mínimo? Pues porque México es miembro de estos organismos internacionales. Si México no fuera miembro, pues no está obligado a nada. Pero como sí es miembro, pues entonces tiene que enfocar sus políticas públicas a mejorar todo esto y a disminuir este tipo de situaciones. Ustedes encontrarán en noticias, a lo mejor muy usual, que vean el tema de ambiental, ¿no? Ahorita está de moda el tema climático.
¿Qué tiene que hacer México? Pues reducir su consumo de combustibles sucios, la emisión de gases, todo esto, ¿no? Entonces, todas sus políticas públicas tienen que ir enfocadas a disminuir todo esto para mejorar los índices. Otro ejemplo, el más sencillo y el que vivimos hace poco, pues fue con la pandemia del COVID. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la Organización Mundial de la Salud emite ciertas recomendaciones en ese entonces, como el uso de cubrebocas, no exponerse a multitudes, el lavado de manos, ciertas cuestiones, ¿no? Y posteriormente, ya más avanzado el tema, pues fue el tema de la vacuna. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un país dice, ah, no, pues nosotros no vamos a usar cubrebocas, ni vamos a eliminar eventos masivos, ni esto, ni lo otro, ni aquello, entonces la Organización Mundial de la Salud emite una alerta mundial diciendo, ah, el país fulanito no está siguiendo las recomendaciones y puede ser un foco rojo, ¿no? Un foco de alerta, un foco de infección. Y entonces, con esa simple alerta que emite la Organización Mundial de la Salud, pues ya los demás países van a decidir sus medidas. Ah, bueno, pues Estados Unidos va a decir que les prohíbe o les recomienda a todos sus ciudadanos no viajar a ese país porque hay un foco de infección. O también puede decir, ah, yo le voy a restringir la entrada a cualquiera que venga de ese país porque puede ser un foco de infección. ¿Me explico? Y entonces de esta forma funcionan los organismos internacionales, no haciendo leyes, no haciendo pues normas obligatorias en cierta forma, pero sí recomendaciones que todos los países siguen para prevenir ciertos casos dependiendo el tema, ¿no? Así como hay de salud, hay de economía, hay de trabajo, hay de violencia, hay de armas, hay de turismo, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna duda? Y bueno, pues No, ya ma, en la ya lección, no. ok, y pues ya en la lección, pues ya ustedes van a poder observar de manera más específica todo esto que les estoy comentando. Y todavía no está publicada la lección número 3, pero les voy platicando de qué trata. La lección número 3 habla de la organización de la atención de los servicios de salud en México y la atención y situación actual en México. Es decir, lo que les platicaba un poquito sobre la evolución del Sistema Nacional de Salud. Aquí empezamos con el IMSS, luego, perdón, con el IMSS, luego con el ISSSTE, luego la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud luego se implementa el Seguro Popular. A mí me gusta decirles mucho que yo creo que no hay programas que no sirvan, yo creo que hay programas que se pueden mejorar. Y tal era el caso, para mi gusto, del Seguro Popular. El Seguro Popular era, y hasta la fecha sigue siendo tremendamente criticado, y a lo mejor a ustedes ya no les va a tocar o no les tocó tanto en su momento, pero la verdad es que era una política pública que funcionaba y funcionaba bastante bien. ¿Cómo empezó? Empezó con un programa piloto. Los programas pilotos son aquellos programas que se van a ejecutar solamente en una muestra, por así decirlo, ¿no? Va a ser una muestra. Y esta muestra estaba compuesta por, me parece, 5 entidades federativas, 5 estados del país. Y en estos 5 estados funcionó muy bien y es cuando se decide en el sexenio de Vicente Fox implementarlo a nivel nacional. Una vez que se implementa a nivel nacional, ¿cómo funciona? Sabemos que el IMSS funciona a partir de el porcentaje que da el trabajador de lo que sale de su salario, bueno, las cuotas, ¿no? Y otro porcentaje lo da el empleador para que de ahí se haga la cuota del afiliado al IMSS. Lo mismo sucede con el ISSSTE, pero en el ISSSTE el empleador no es privado, el empleador va a ser el Estado. Entonces, cualquier trabajador del Estado va a tener ISSSTE, excepto los del IMSS. Los del IMSS también tienen IMSS. Luego viene el Seguro Popular. ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular? Una parte de la cuota la ponía la Federación, el Estado, otra parte la ponía el gobierno de
la entidad federativa y otra parte la ponía el paciente o el usuario. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Estado y entidad federativa? Tenemos que entender al Estado como el gobierno federal, el que lleva ahorita a cabo, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese es el Estado federal. ¿Cuáles son las entidades federativas? Pues son todos los estados de la República: Baja California, Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, etcétera, ¿no? Y el usuario. Entonces, cada que un usuario iba y se afiliaba al Seguro Popular, el estado de donde viviera, donde residiera ese usuario, iba a poner un porcentaje de su cuota y la federación iba a poner otro porcentaje. Entonces el presupuesto iba incrementando. ¿Cuáles eran los beneficios o cuáles eran las ventajas del Seguro Popular? El Seguro Popular fue creciendo en presupuesto muy rápido debido a este manejo de cuotas y gracias a ello, pues también fue creciendo en infraestructura. Ahora, ¿qué pasa con el Seguro Popular? ¿Era perfecto? Pues no, no era perfecto, pero difícilmente va a ser perfecto, ¿no? Todo es perfectible. ¿Qué sí funcionaba? Por ejemplo, ya tenían al 100% una cobertura en temas de cáncer de género, es decir, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, ay, se me fue el de los hombres. ¿Cómo se llama el de los hombres? Cáncer de próstata. Esos cánceres ya estaban cubiertos. ¿Qué más estaba cubierto? Los cánceres infantiles. Todos los menores de 18 años podían tener acceso a un tratamiento de cáncer infantil. ¿Qué más estaba cubierto? Había un programa dentro del Seguro Popular que se llamaba Siglo XXI para menores de 5 años de edad, donde cualquier enfermedad... Ay, perdón. ¿Ahí ya me escuchó? Creo que sí, ¿no? Sí, maestra, sí se escucha. Gracias. Donde cualquier enfermedad que tuviera algún menor de 5 años de edad estaba totalmente cubierta, ¿no? ¿Qué otras cosas estaban cubiertas? El fondo de gastos catastróficos, por ejemplo. El fondo de gastos catastróficos, como su nombre lo indica y como ya les había comentado, hay muchas enfermedades muy caras donde pues puede representar un detrimento, un menoscabo o la pérdida total del patrimonio de una familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los insumos, la atención, el tiempo que tenga que estar internado el paciente, pues es carísimo y es impagable. Entonces estaba el fondo de gastos catastróficos. En fin, el Seguro Popular poco a poco se fue construyendo para formar esta bolsa de recursos que pudiera representar un apoyo para los pacientes. Tan era bueno que había una doble afiliación, empezó a existir una doble afiliación. Había quien tenía IMSS, pero quien también quería tener seguro popular. Había quien tenía ISSSTE, pero quien también quería tener seguro popular. Entonces ya existía una doble afiliación por esto. ¿Qué pasa en 2018 con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador? En su afán de demeritar todo lo de los gobiernos anteriores, decide desaparecer al Seguro Popular sin más ni más. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es cuando yo les digo, los programas pueden no ser perfectos y no funcionar al 100, pero son perfectibles. Y no es lo mismo empezar un programa que ya iba a la mejor, viéndonos muy mal, a lo mejor iba al 50% eh, de su capacidad o de su calidad, a lo mejor tenía un 50% de cobertura y lejos de desaparecerlo, a lo mejor el presidente en ese entonces pudo haber dicho, evalúan el programa, qué es lo que hace falta, qué es lo que no está funcionando, está bien temas de corrupción, está bien temas de medicamentos, etcétera, etcétera, qué es lo que no funciona y vamos a mejorarlo. Entonces, si ya llevabas un 50% avanzado, pues a lo mejor pudo él haber avanzado a un 75, a un 80%, ¿no? Y entonces podría haber mayor cobertura en este sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Él decide desaparecerlo y empezar de cero. Y empezar de cero fue crear el INSABI. Dentro de estas decisiones, crea el INSABI y el Seguro Popular tenía un sistema que se llamaba compra consolidada, que a lo mejor en estos días han escuchado mucho de la compra consolidada de medicamentos.
La compra consolidada de medicamentos la llevaba a cabo la Secretaría de Salud. ¿Y qué quería decir la compra consolidada de medicamentos? Supongamos aspirina. En lugar de que Guanajuato comprara 20 aspirinas el estado a 20 pesos, el Estado de México 15 aspirinas a 25 pesos, la Ciudad de México 30 aspirinas a 18 pesos. Lo que hacía la Secretaría de Salud era recabar toda esta necesidad de todas las entidades federativas, incluso del IMSS, del ISSSTE, de la SEMAR y de la SEDENA, revisar cuánto necesitaba cada quien y lograr una compra consolidada, es decir, una sola compra con todas las farmacéuticas a un solo precio. ¿Qué se generaba con esto? Pues se generaban grandes ahorros, pero también se generaba pues que hubiera el medicamento disponible en los lugares que tenían que estar. ¿Qué se tenía que mejorar? La logística, porque muchas veces debido a una falta de logística, pues los medicamentos podían quedarse en las bodegas y podían caducar y no servir y pues se echaba a perder y de nada servía el ahorro que se había logrado. ¿Qué es lo que pasa con el INSABI? Le quita esta compra consolidada a la Secretaría de la Salud, que ya tenía varios años de experiencia haciéndola, y se la da a la UNOPS. La UNOPS es un organismo internacional que no tenía la capacidad, que no tenía la experiencia y por eso fracasó y por eso se dio mucho el tema de la falta de medicamentos, por ejemplo, para niños con cáncer, ¿no? Que son tratamientos que no se pueden interrumpir. Y como ese, muchos casos. Entonces, ¿qué pasa con el INSABI? El INSABI surge en el 2019, dura únicamente 4 años, al 2023, justo por el fracaso, y en el 2023 se decide implementar el IMSS Bienestar, que es algo que ya venía existiendo, que se llamaba IMSS Oportunidades, ¿no? Que era de los gobiernos anteriores, nada más le cambió el nombre a IMSS Bienestar. Entonces, a pesar de que en la legislación no se ha dado un cambio de la rectoría la lleva la Secretaría de Salud, es decir, la Secretaría de Salud le va a decir a todos cómo funcionar, pero esta rectoría en la práctica ya no se está llevando así. Hoy por hoy la rectoría la lleva más el IMSS que la Secretaría de Salud. Escuchamos más y vemos más al director del IMSS, que es Zoe Robledo, que al secretario de Salud, que era Alcocer, o Kersenovich, ¿no? Que es actualmente el secretario de Salud. Entonces, bueno, ahí se ha perdido una rectoría de la Secretaría de Salud. Veremos en este sexenio cómo avanzar el sistema. Pero es lo que yo les comentaba. Muchas veces empezar de cero es más complicado que si aprovechas ese 50% y subes del 50%. Y bueno, pues ahí entonces es un poquito por lo que comentábamos del tema de los organismos de, perdón, la evolución del Sistema Nacional de Salud. Y vamos a ver un poquito los artículos que ya se los platiqué hace ratito, el artículo segundo, el tercero, el cuarto constitucional. También vamos a ver el 18 del tema de las cárceles, ¿no? Donde yo les decía, pues sí. Bueno, aquí un tema importante que siempre también me gusta platicarles, ¿no? Regresando al tema de no juzgar. Hoy por hoy, el 70% de la población que está en las cárceles no cuenta con una sentencia. El no contar con una sentencia implica que no se ha definido si es culpable o inocente. Sin embargo, pues está ahí recluido, ¿no? Y pues les digo no juzgar porque no sabemos por qué está en la cárcel. Hay muchos que pueden estar porque en efecto son culpables, pero hay muchas personas que están porque no tuvieron la defensa adecuada en su momento y porque además, pues, sabemos de todas las atrocidades que pueden hacer las autoridades o los policías, sembrando desde narcóticos para culpar a alguien o muchas veces les dicen, pues necesito presentar a alguien como culpable y pescan al primero que se encuentran en la calle que puede encajar con las características que están buscando, ¿no? Y pues caer en esos espacios y con las características que se mencionan en el video y como ese video hay muchos, o sea, si quieren buscarle, nada más pónganle y hay muchas atrocidades y también violaciones a los derechos humanos que sufren al interior y que como les decía, la cárcel, el objetivo de las cárceles es la rehabilitación y la reinserción de la persona a la sociedad. Y una persona que vive en esas condiciones, pues claro que no va a salir en condiciones de reinsertarse en la sociedad.
Y van a ver también el artículo 73 constitucional, donde habla de algunas de las facultades que tiene el Congreso de la Unión para los efectos de esta materia. La que nos interesa es que tienen el derecho a reformar la legislación en materia de salud, ¿no? Y pues hasta ahí, no sé si tengan alguna duda. No, ninguna maestra, todo bien. ¿No? ¿Cómo se les ha hecho la materia? ¿Se les ha hecho fácil, complicada, aburrida? Bueno, es un poco, bueno, a mi personal es un poco tediosito en como que son muchos artículos, muchas lecturas, pero en general, pues, a la vez también es muy interesante porque hay cosas que, pues, como que sí se lo sabe por encimita, pero cuando vas más abajo ya puedes ver como muchas cosas. Entonces, está interesante. Justo por eso ahí lo que les recomiendo es, y como se los dije desde un principio, no es aprenderse los artículos, es más que nada revisar cómo se relacionan con su entorno, cómo los pueden aplicar, imaginar qué tiene que ver en su entorno como profesionales de la salud, para que igual como que no se les haga así tan pesado. Y pues bueno, ujú, sí, Jimena, así es. Y realmente, como les decía, ¿no? Muchas veces ustedes relacionan los derechos humanos pues con actos de otras autoridades y no con el sistema profesional de la salud, pero pues si nos damos cuenta tiene más que ver, tiene que ver mucho más de lo que imaginamos. Pues bueno, chicas, muchas gracias por conectarse. Por mi parte sería todo. Y si no tienen más dudas, daríamos por concluida la sesión de hoy. Sí, Miss, muchas gracias. Gracias a ustedes, Diana. Carla, perdón. Muchas Diana o Carla, gracias. ya no sé quién fue. Gracias, gracias. Gracias. Cuídense mucho y bonito fin de semana. Igualmente, Miss, hasta Igualmente, bonito fin. Bonito fin, bye.